que son, creo yo, los más importantes, y los explicamos en la pizarra también si les hace falta. Bueno, les preguntaba hasta dónde habían visto de equilibrio para que refresquemos algunos conceptos, como por ejemplo el de equilibrio justamente, y ustedes tienen que tener siempre en cuenta que los equilibrios son dinámicos, es decir, que van de reactivos a productos y de productos a reactivos en todo momento, ¿sí? Solo que nosotros los observamos y están estáticos, pero en realidad son dinámicos, porque los reactivos y los productos están constantemente interconvirtiéndose, ¿sí? De acuerdo a las condiciones de reacción que les vayamos dando. Y en teoría tienen que haber visto que un equilibrio químico se define de acuerdo a las velocidades de las reacciones, y podemos definirlo como que un equilibrio químico se establece cuando la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción indirecta, ¿sí? Y fíjense en la gráfica, ¿se acuerdan de cinética que nosotros teníamos? El consumo de reactivos y la formación de productos, ¿sí? Bueno, esas dos velocidades, cuando se hacen iguales, tenemos un equilibrio químico. Por eso no en todo momento tenemos un equilibrio, sino que después de cierto tiempo de que la reacción está llevándose a cabo, tenemos un equilibrio, ¿sí? Por eso aquí el gráfico les marca a partir de este punto, por ejemplo, donde las velocidades se igualan. Antes de eso, nosotros tenemos condiciones de no equilibrio, y que es importante remarcarlo porque el equilibrio nos da ciertas características para poder estudiar. Bueno, en esas condiciones de no equilibrio nosotros planteamos, esto lo voy a hacer así rápido como para explicar el concepto nada más. En esas condiciones de no equilibrio, nosotros lo que planteamos es un coeficiente Q, ¿sí? Que se denomina así, cociente Q, que es el cociente entre las concentraciones de los productos y los reactivos, una relación de concentraciones, pero cuando la condición es de no equilibrio. Cuando nosotros hablamos de equilibrio químico, ¿sí? Ese cociente Q se transforma en nuestra constante de equilibrio Kc. Y recuerden que Kc hace referencia a que la constante de equilibrio está expresada en ¿qué? En concentraciones, ¿sí? No en moles, sino en concentraciones. En realidad, pues, se define en base a actividades de las especies, pero en definitiva vamos a trabajar con concentraciones. Bueno, y después tenemos la comparación entre el cociente Q y la constante K. Y en base a esa comparación, de acuerdo en qué situación nosotros estemos en la reacción, nosotros vamos a poder predecir, o vamos a poder decir, si esa reacción química va a estar favorecida hacia los productos o va a estar favorecida hacia la formación de reactivos, ¿sí? Y eso va a depender del valor del cociente Q, que también lo han visto en teoría, después lo vamos a refrescar de nuevo, y vemos que como regla general, cuando ese cociente Q es inferior o menor a la constante K, hacer el favor, va a entrar. Cuando ese cociente Q es inferior a la constante K, nosotros vemos que la reacción química tiende hacia la formación de productos, ¿sí? Mientras que cuando ese cociente Q es mayor a K,
Cuando son iguales estamos en condiciones de equilibrio. Bueno, este es el último. Y el último refresco de concepto que vamos a hacer es sobre la constante en sí, la constante K en sí. Como para que ustedes tengan una idea, las constantes nos están diciendo qué tanto, ustedes han visto ya electrolitos fuertes, han visto electrolitos débiles más o menos, bueno. Las constantes nos dicen, en una reacción química, qué tanto se va a desplazar hacia los productos, es decir, si se va a formar mucho producto o le va a costar, ¿sí? En forma general. Si nosotros tenemos una constante muy grande, quiere decir que nuestros reactivos van a pasar a formar todo producto, ¿sí? Se van a descomponer y van a formar productos. Mientras que si tenemos una constante muy pequeñita, eso nos está diciendo que esa reacción no se va a dar tanto. Es decir, que vamos a tener mayoritariamente especies reactantes y en minoría especies productos, ¿sí? Como les marca aquí la grafiquita, para constantes pequeñas que son consideradas de 10 a la menos 3 para abajo, o sea, más chicas a esa constante, nosotros vamos a tener esa situación, y para constantes grandes vamos a tener lo opuesto, es decir, los reactivos se van a descomponer, van a reaccionar entre ellos para darnos productos, ¿sí? Bueno, todo esto está en la teoría. Bien, entonces con esos conceptos un poco traídos a la memoria, vamos a plantear los ejercicios y vamos a intentar resolverlos y lo vamos a ir explicando. El equilibrio químico ustedes tienen que tener en cuenta el enunciado. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen que leer bien lo que se les pide, porque eso es otra cosa que me pasa en los parciales. Se les pide una cosa y contestan otra, ¿sí? Era bien clarito que tenían que contestar o expresar el resultado en mega electron volt, y no lo hacían, y abajo tenían la conversión, entonces no lo hacían porque no querían. Bueno, entonces en equilibrio tienen que leer bien el enunciado, porque el enunciado les da todos los datos necesarios y por ahí les da hasta pistas. Fíjense que aquí el equilibrio ya nos está marcando que tenemos 0,4 litros de un volumen en el recipiente. Como les acabo de decir, las constantes de equilibrio se expresan, la constante de Kc se expresa en función de las concentraciones. Por lo tanto, nosotros tenemos que pasar o trabajar con concentraciones, ¿sí? Bueno, el ejercicio 1 nos marca lo siguiente, que tenemos dos especies, una A y una B, un mol de cada una en un recipiente 0,4 litros. Que una vez que se alcanza el equilibrio, tenemos 0,2 moles de un producto en el recipiente y nos pide que calculemos la constante de equilibrio. Es decir, fíjense, nosotros podemos, siempre les digo que hagan una especie de cuadrito para que se lleven, tengan los datos bien ordenados, en donde nosotros ponemos lo que tenemos inicialmente al comienzo, cuál es el cambio que sufre el proceso químico y qué es lo que tenemos en el equilibrio, ¿sí? Entonces, inicialmente, ¿qué tenemos de A y qué tenemos de B? Un mol de cada uno. Recuerden que vamos a pasar a concentración. Y después tenemos 0,2 moles de C en el recipiente cuando una vez que ha llegado el equilibrio. ¿Eso qué me quiere decir? Que esos 0,2 moles ya están en equilibrio, ¿sí? Bueno, entonces inicialmente tengo un mol de cada uno y no voy a tener nada de productos, ¿sí? Al comienzo de la reacción no tengo nada. Una vez que comienza la reacción química, fíjense que aquí hay un delta. Esto significa el cambio que sufre la reacción, que sufre las cantidades reactantes. Entonces en ese cambio, fíjense, voy a tener ese X. ¿Qué significa? X es la cantidad de A y de B que se pierde, que se disocia, ¿sí? Ustedes siempre saben de que cuando un reactivo me da un producto,
algo en el proceso se pierde para darme esa cantidad de producto. Bueno, esa cantidad que se disocia, que se pierde, es esta cantidad X. ¿Sí? ¿Por qué va al menos? Porque bueno, en la parte del reactivo se está consumiendo reactivo, en la parte del producto se está formando producto. Y fíjense algo muy importante, ya vamos a ver en otros ejemplos. Es muy importante tener en cuenta el coeficiente estequiométrico. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en el producto D, nosotros tenemos que por cada mol de A que reacciona con B, nos da 2 moles de B, de acuerdo a nuestra reacción química, a nuestra ecuación. Por lo tanto, se van a formar 2 cantidades de esa X que se disocia. ¿Sí? Bueno. Y por último, en el equilibrio, lo que voy a tener es lo que yo tengo inicialmente menos lo que reacciona. ¿Sí? Bueno. Como habíamos dicho, las constantes se expresan en concentraciones. ¿Sí? Y por la definición de constante de equilibrio, nosotros sabemos que esa constante es igual a la relación que existe entre el producto de las concentraciones de los productos elevado a sus determinados coeficientes estequiométricos. Fíjense, el coeficiente de C es igual a 1, el coeficiente de B es igual a 2, y de A y de B es 1. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, una vez que tenemos eso en claro, nosotros sabemos que tenemos un volumen de 0,4. Por lo tanto, pasamos nuestros moles a concentración para que podamos expresar en la constante. Fíjense, los 0,2 moles que yo tenía en el equilibrio de C, ¿por qué los pongo aquí? Porque me dice que una vez que llega al equilibrio tengo 0,2 moles de C. O sea que ya están en el equilibrio. Y como ya están en el equilibrio, yo puedo pasar esos 0,2 moles a 1 litro y decir que en el equilibrio la concentración de C es directamente 0,5. ¿Sí? Porque ya ese dato ya lo tengo. Mientras que con A y con B, lo que tengo que hacer es sacar la concentración inicial. ¿Cómo saca la concentración inicial? Bueno, con la cantidad de moles iniciales y con el volumen que tengo. Lo divido en 0,4 y saco las concentraciones iniciales, tanto de A como de B. ¿Me van siguiendo? Bueno. Lo de C. ¿Por qué C es concentración que ya está en el equilibrio? Porque el problema me dice que los moles de C se encuentran directamente en el equilibrio. Entonces yo lo único que tengo que hacer es dividir por el volumen y sacar concentración. No sé quién me ha preguntado. ¿Quién me ha preguntado? Allá. ¿Se entiende? En cambio de A y de B no, porque yo de A y de B no tengo en el equilibrio todavía. Lo tengo inicialmente. Bueno, una vez que tengo esas concentraciones, puedo sacar las concentraciones en el equilibrio. ¿Cómo las saco las concentraciones en el equilibrio? Bueno, fíjense lo que dice. La concentración de A en el equilibrio es igual a la concentración de B en el equilibrio. ¿Es igual a qué? A esto. A 1 mol menos X. ¿Sí? ¿Cuánto vale X? 0,2 moles. ¿Sí? El ejercicio me da como dato eso. Vale 0,2 moles. Entonces hago el cálculo, hago la diferencia y aquí ya está pasada en molaridad. Fíjense que los moles iniciales, el 1 mol, tanto de A como de B, equivale a 2,5, porque yo lo divido en 0,4. Menos los 0,5 que equivale el 0,2 mol, me queda en equilibrio 2 moles. Lo cual tiene sentido. Porque recuerden que ustedes, a medida que se va consumiendo la reacción,
no pueden tener más moles que antes. Si nosotros teníamos inicialmente una concentración de 2,5, no puedo tener una concentración final de 3,5 porque de algún lugar ha entrado algún reactivo nuevo, ¿sí? Si se va consumiendo, tengo que ir teniendo menos cantidad. Y aquí está la concentración en el equilibrio de C, y la concentración en el equilibrio de D, fíjense que dice 2X, ¿sí? La cantidad que se disocia de los reactivos y se forma en los productos está multiplicado por 2 por el coeficiente de D, porque mi relación estequiométrica así lo dice. ¿De dónde sale el 0,5? El 0,5 este. Sí, porque ahí el equilibrio de A es igual a dice igual a 1 mol. Aquí abajo. 0,2. Claro, igual a 2,5. Menos 0,5. Ajá, eso es. Este 0,5, les repito, es la cantidad X. Vamos a ver. Nosotros tenemos inicialmente una cierta cantidad, que es un mol. ¿Sí? Inicialmente no tenemos nada de producto. Y cuando se empieza a reaccionar, se empiezan a disociar cierta cantidad de los reactivos para formar el producto. La misma cantidad de reactivos se va a formar en producto. Y en el equilibrio voy a tener esto, ¿no? Bueno. El problema me dice que después de que llega al equilibrio, se forma, pongamos que esto sea A y que esto sea C. Que después de llegar al equilibrio, en el equilibrio mismo queda formado 0,2 moles, 0,2 o 0,02 era 0,2 moles de C, ¿sí? En el equilibrio. Si esto es mi equilibrio, quiere decir que la cantidad X que se ha formado, esto es igual a 0,2 moles. Y eso me está diciendo el problema. Ahora, ¿de dónde sale el valor 0,5? ¿Por qué? Porque yo tengo un volumen de 0,4 litros. Y como les acabo de decir, las constantes tengo que expresarlas en función de concentraciones. Entonces, para poder expresar en función de concentración 0,2 moles, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es llevarlo a valor de concentración. O sea, expresarlo en cuántos litros. En 1 litro. Esto está en 4, 0,2 está en 4, en 1 son 0,5 moles. 0,5 molar. ¿Sí? Si esto yo lo expreso en 1 litro, me queda 0,5 molar. De ahí viene el valor ese, expresado en molaridad. Entonces, cuando yo digo que la concentración en el equilibrio de A es igual a la concentración en el equilibrio de B, estoy diciendo lo correcto porque estoy diciendo esto. Estas dos expresiones son iguales. Expresado en forma de concentración, aquí está pasado la cantidad 1 mol a concentración, es 2,5. Entonces, cuando yo hago esta diferencia expresado en concentración, me queda 2,5 menos 0,5, que es lo que vale 0,2 moles. ¿Se entiende? Entonces ahí me queda 2 moles, 0,5 que viene de aquí, que este ya está en el equilibrio, y 1 mol, porque la concentración de D en el equilibrio es igual a 2X. 2 por el valor de X. ¿Sí? Recuerden que X vale 0,5. O 0,2 mol, como quieran, pero vale 0,5 al final, ¿no? ¿Sí? Bueno. Profe, ahí en la fila del medio delta, son solo un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo? El delta es un ejemplo de funcionarlo. O sea, el medio de la fila del medio. ¿Qué significa el delta? Sí. No, el delta simplemente se pone, o yo lo uso para representar el cambio del proceso. Porque vos inicialmente tienes una cierta... O sea, yo solo lo uso para demostrar que en los materiales se pierden y los productos simplemente aumentan la cierta cantidad. No, eso es el menos. Vos me estás preguntando de este renglón, ¿verdad? Sí. Bueno, ese renglón es para expresar cuál es el cambio que sufre la reacción química.
hasta llegar al equilibrio. ¿Cuál es el cambio que sufren los reactivos? Es este. Se pierde cierta cantidad. El menos es porque los reactivos se consumen. Entonces le tengo que sacar la cantidad que reacciona. Y en los productos se suma porque es la cantidad que se aumenta, que se va produciendo. Pero entonces esto no hay que fusionarlo. ¿No hay que qué? No hay que fusionarlo. No hay que o sea, la X que está acá abajo no se usa la X que está arriba, de equilibrio, o es bueno. ¿Qué es que me sacó abajo? O sea, la X de equilibrio no vale lo mismo que la X de delta. Ahora no te estoy entendiendo. ¿Cuál es la X de equilibrio que me van a referir? Pues no te entiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi mamá? Pero no me refiero. No se preocupe, ya tanto lo que me metí, ya no me voy a hacer nada. Me refiero que esto sería X de acá. X, el valor de X es este, 0,2. Claro, eso nosotros lo interpretamos como X porque ya nos dice que es la concentración en el equilibrio. Como la concentración en el equilibrio es igual a X, es igual a este. Este valor que se forma aquí es el mismo valor que utilizó científico. Este mismo valor de X es este X, es este X, es este X. No sé cuál es tu duda, si es esa o no. ¿Esa es tu duda o no? Más o menos. Bueno. Bueno, ¿está entendido de dónde viene el X? ¿Sí? Bueno. Entonces ahí tenemos nuestras concentraciones en el equilibrio. Recién ahora, cuando tenemos las concentraciones en el equilibrio, nosotros estamos en condiciones de calcular la constante. ¿Cómo vamos a calcular la constante? Bueno, planteando la constante del equilibrio, es esta. Recuerden, producto de la concentración de los productos elevado a sus coeficientes dividido el producto de la concentración de los reactivos, también elevado a sus coeficientes exteriormente. Reemplazamos en la definición de constante, y esto es importante porque en el parcial, si no saben plantear la constante, el ejercicio está mal hecho. ¿Sí? Reemplazamos los valores correspondientes a las concentraciones en el equilibrio y obtenemos el valor de la constante. En este caso es 0,125. ¿Sí? Bueno. Profe, el molar ya no se pone Las concentraciones son molares. Las concentraciones son molares. Pero la constante K es adimensional. ¿Sí? Ustedes van a, cuando hagan en la teoría, creo que tienen el desarrollo matemático de las actividades, ahí se van a dar cuenta, digamos, que es adimensional, pero igual en la práctica les va a salir, sumo un molar, o les va a salir un molar de menos 1. Profe, ¿por qué la concentración es 2? Si arrancó... ¿A dónde dice concentración 2? O sea, ajá, abajo. la concentración de la parte de los reactivos. Sí. Concentración en equilibrio de A y B, 2. Sí. Ah, bien, listo. Bueno, ¿estamos? Bueno. Este ejercicio es fichita. Ya después tienen que trabajar matemáticamente. Bueno, veamos este ejercicio. Este ejercicio. Fíjense, este ejercicio les dice que nosotros tenemos una mezcla de dióxido de azufre y oxígeno
que se le permite alcanzar el equilibrio en un recipiente de 1,4 litros. ¿Qué les quiere decir eso? Esa primera oración, más allá de que le da el valor del volumen. Que a partir de ese punto seguido, todo lo que está en equilibrio. ¿Sí? Porque les dice que se le permite alcanzar el equilibrio de la mezcla. Entonces, el análisis del contenido resultante nos da 0,42 moles de dióxido de azufre, 0,28 de oxígeno y 0,35 de trióxido de azufre. ¿Sí? Esa cantidad de moles, ¿está en equilibrio o no está en equilibrio? Está en equilibrio. ¿Sí? Lo que no está expresado en concentración. Fíjense que tenemos un volumen de 1,4 litros. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que expresar en concentración. Calcule la constante Kc. Entonces, ya tenemos moles en el equilibrio. Lo único que tenemos que hacer es pasar a concentración. ¿Cómo tenemos que pasar a concentración? Llevando un litro, bueno, dividido entre 1,4. Cuando nosotros llevemos a concentraciones, ahí estamos en condiciones de calcular nuestra constante K. ¿Cómo va a ser igual a nuestra constante K en este caso? K que es igual. A ver. Así es sobre A por B. ¿Concentración de qué? De C, ni de A, ni de nada. ¿Qué tengo? ¿Concentración de qué? Concentración de producto. ¿Cómo se llama su producto? Dióxido de azufre. Elevado al cuadrado porque tengo un coeficiente 2. Dividido, ¿concentración de qué? De oxígeno, elevado a la 1, y de dióxido de azufre, elevado al cuadrado. Entonces, planteo la constante de equilibrio, reemplazo los valores y calculo. ¿Cuáles serían los valores? Sería 0,25 al cuadrado sobre 0,2 0,3 al cuadrado. A ver, ¿cuánto le da? Y después otra cosa también. Aprietan mal la calculadora. O leen mal los números. Hay algunos ejercicios que he considerado bien, pero o sea, imagínense la diferencia, ¿no? 3 por 10 a la menos 8, por ejemplo, era el resultado y ustedes lo ponían a la 8. O sea, tenemos 16 órdenes de diferencia. 3,5 puede ser. Sí, está muy bien. ¿Se va entendiendo el tema? Para la constante no, expresen la dimensión. ¿Se va entendiendo el tema? Para que lo compliquemos ahora. Bueno, este no es el complicado, ya va a venir. Este es para que lo analicemos entre todos y es para aplicar el concepto de coeficiente Q. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos en el ejercicio son 3 recipientes que tienen diferentes mezclas de gases. ¿Sí? Esas mezclas de gases están en distintas proporciones, es decir, distintas cantidades de moles de cada uno. Lo que nos pide el ejercicio es que nosotros digamos si esos recipientes van a estar en equilibrio o no. Entonces, recuerden que esto sí es para los parciales.
cuando ustedes quieren saber si un sistema está en equilibrio o no está en equilibrio, lo que se hace es comparar el valor de la constante K con el valor del coeficiente Q. ¿Sí? Eso es siempre. Para saber si está en equilibrio o no, y vamos a ver cómo lo tratamos. Entonces, vamos a ver si está en equilibrio químico o no. Para saber eso, tenemos que calcular el coeficiente Q de los tres recipientes. Y compararlo con K, que fíjense, dice 5 molar a la menos 1. Por eso les decía, en vez de que van a leer así, que ustedes pongan las dimensiones. Tenemos en el recipiente 1 5 moles de cloro, 5 moles de óxido de ¿qué dice? De monóxido de carbono y 20 moles de el compuesto clorado. ¿Sí? Bueno, vamos a calcular Q. ¿Cómo sería Q? En este caso. Se plantea de la misma forma. Tenemos concentración de productos elevado, todos los coeficientes son 1. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto vale Q para el recipiente 1? Q1 lo vamos a poner. Recuerden que cuando ahí el ejercicio les dice que todo está en un litro, así que tómenlo como concentración. 0,125. ¿Es 0,125 o no? ¿Esto nos da 50 en el recipiente 1? No, me dicen al lado. 2 da. Bueno. Esto da 2. Bueno. Vamos a compararlo con K. Q vale 2 y K vale 5. Q es menor que K. Y recuerden tienen los tips. Recuerden que cuando Q era menor que K, nosotros teníamos una reacción favorecida en sentido de los productos. ¿Sí? O sea, la reacción directa, la reacción tal cual está escrita, de izquierda a derecha. ¿Sí? En el otro caso, ¿cuánto vale Q en el recipiente 2? 5. Si Q vale 5 y K vale 5, ¿qué quiere decir? Que tenemos una situación de equilibrio. ¿Sí? Y en el recipiente 3, 6. ¿Sí? Entonces vamos a tener una reacción que está toda tendida hacia los reactivos. ¿Sí? Bueno. ¿Se entiende el concepto de Q y de K entonces? ¿Cómo hay que compararlos? Bueno, siempre que se les pregunte, ¿la reacción está en equilibrio? ¿Tenemos una situación de equilibrio o algo por el estilo? Siempre se calcula Q y se compara con K. ¿Sí? Una vez que comparamos, recién podemos decir si estamos en equilibrio o no, o hacia dónde va a estar la reacción favorecida. ¿Qué había dicho que nos indicaba el molar a menos 1? No, esas son ese molar menos 1. Ajá, Esas son las unidades de K. o sea, Pero nosotros vamos a tomar las adimensionales de otros. Igual, siempre tengan presente, de nuevo esto lo que decía hasta el hartazgo, siempre tengan presente que K se expresa en función de concentraciones molares. ¿Sí? Bueno. Ahora, correcto un poquito. El ejercicio 4 lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos el concepto de café. Bueno, fíjense que este ejercicio siempre nos habla, es más de lo mismo,
solo que las formas de resolución son diferentes. Nos da el valor de la constante, nos dice que la constante vale 1,845. Tenemos una cierta cantidad de monóxido de carbono de agua inicialmente, nos da el volumen y nos dice que se permite que alcance el equilibrio. Entonces, ¿cuáles son las concentraciones en el equilibrio? Nos preguntan. Tenemos que calcular concentración tanto de monóxido, de agua, como de dióxido, como de hidrógeno. ¿Sí? De todo. Entonces, vamos a plantear las situaciones para poder calcular. Inicialmente, ¿qué tengo? Tengo 0,5 moles de monóxido y tengo 0,5 moles de agua. ¿Sí? A ver, vamos a poner aquí la reacción. Bueno. Inicialmente me dice que tengo 0,5 de monóxido, ya está en 1 litro, fíjense, así que ya lo puedo considerar como concentración directamente. Inicialmente tengo 0,5 molar de monóxido y tengo 0,5 molar de agua. Y no voy a tener nada de dióxido ni de hidrógeno. Ahí vamos. ¿Sí? Bueno, cuando comience a llevarse a cabo la reacción, yo voy a tener un cambio en mi proceso, el cual va a estar diagramado de la siguiente manera. ¿Cuánto voy a tener de cambio de monóxido de carbono? Menos X, ¿sí? Una cierta cantidad X, negativa en este caso, porque quiere decir que se va reduciendo la cantidad. La misma cantidad de agua, de monóxido voy a tener la misma cantidad, solo que positiva porque se va produciendo al igual que el de hidrógeno. ¿Sí? Bueno. Y en el equilibrio, ¿qué voy a tener? La cantidad inicial menos la cantidad que se disocia, que va reaccionando. Esto es lo que me queda sin reaccionar al final. Lo mismo de agua y me queda esto de dióxido e hidrógeno. Entonces, esta es la cantidad que yo necesito. ¿Sí? Estas son mis cantidades de cada una de las especies en el equilibrio. ¿Estamos? Bueno. Como me pide las concentraciones en el equilibrio, ¿de dónde puedo sacar concentraciones en el equilibrio? De la constante K. ¿Sí? Recuerden que esas son concentraciones, la constante está expresada en función de concentraciones en el equilibrio. Entonces lo que tengo que hacer es plantear mi constante. Constante K, ¿a qué va a ser igual? Concentración de dióxido de carbono elevado a su coeficiente, que es 1, por concentración de hidrógeno elevado a la 1 también, sobre concentración de monóxido por concentración de agua. Yo puedo poner concentración de agua aquí porque está en estado gaseoso, pero recuerden que los sólidos y los líquidos puros no van en las constantes. ¿Sí? Entonces, ahora puedo sacar las concentraciones del equilibrio. ¿Por qué? Porque yo tengo el valor de K. Esto es igual a 1,845. ¿Sí? Bueno. Ahora, voy a adelantar un poquito la presentación para que vayamos teniendo en cuenta las ecuaciones. Bueno, ahora lo que viene es un trabajo matemático, que tanto nos gusta. Eso es lo que acabamos de poner ahí. Y fíjense
cómo queda expresada la constante. ¿Sí? Una vez que nosotros planteamos nuestra constante en función de las concentraciones, empezamos a reemplazar con los datos que tenemos. ¿Cuánto vale nuestra concentración de dióxido de carbono? ¿Cuánto vale? 0,5. Concentración de dióxido de carbono en el equilibrio, acabamos de escribirlo. ¿Cuánto? X. ¿Sí? Fíjense en nuestro cuadrito. ¿Cuánto vale la concentración de dióxido de carbono en el equilibrio? X. ¿Sí? ¿Cuánto vale la de hidrógeno? X. X. ¿Cuánto vale la de monóxido de carbono y la de agua gaseosa? 0,5. 0,5 moles o molar, porque recuerden que está en un litro menos X. ¿Sí? Eso es lo que vale nuestra concentración. No tenemos el valor numérico todavía. ¿Estamos hasta aquí? Bueno. Entonces lo que hacemos es empezar a reemplazar en nuestra constante de equilibrio esos datos que tenemos. Y en definitiva, x por x nos queda x al cuadrado. 0,5 menos x por 0,5 menos x nos queda 0,5 menos x al cuadrado. Y eso en definitiva, que es lo último que tenemos, lo de abajo al menos, tenemos que resolverlo como ¿qué? Exactamente, como un binomio. ¿Sí? ¿Cómo se resolvía esa clase de esos binomios? Era, recuerda, el cuadrado del primero más el segundo, más el duplo del segundo por el primero más el segundo al cuadrado. ¿Así lo he dicho bien o no? Eso se resuelve de esa manera. Ahí arriba lo tenemos. Expresada de nuevo, igualado a nuestro valor de constante. No dejemos de tener en mente nunca que eso es todo igual a la constante. Bueno, empezamos a resolver, nos va quedando de la siguiente manera: x al cuadrado, nos queda x al cuadrado arriba, y en el denominador, una vez que resolvemos el binomio, nos queda de esta manera. Cuadrado del primero por el segundo, bueno, etcétera, etcétera. Y nos queda así, abajo, ¿no? 0,5 al cuadrado es 0,25. 2 por 0,5 por menos x me queda 2 por 0,5 es 1, me queda menos x. Más x al cuadrado. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Bueno. Esto tiene que tener bien aceptado porque de esta forma se resuelven muchos ejercicios. Ahora lo que se ha hecho solamente es un despeje. Es un despeje matemático. Esto está entre paréntesis, está dividiendo. Para que yo pueda despejar, lo tengo que pasar multiplicando. Si divide, pasa multiplicando al otro miembro. ¿Sí? Por eso pasa multiplicando. Me queda así. Y ahí aplico distributiva. 1,845 por 0,25, 1,845 por menos x, etcétera. Eso en definitiva me queda de esta manera, reordenado e igualado a 0. ¿Sí? Y ahí tenemos dos formas de resolver esta ecuación. ¿Sí? Porque tenemos una ecuación cuadrática que tiene dos raíces, o sea, dos respuestas, dos soluciones. Tenemos dos maneras. La más sencilla, la más práctica y la que obviamente uso yo es la calculadora. ¿Sí? La calculadora científica nos puede resolver esa ecuación. Y la otra es aplicando las formulitas. ¿Sí? Que teníamos. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado por menos 2 cuadrado más 4 cuadrado, 4 por 6, etc. ¿Sí? Bueno. ¿Ya he hecho el cálculo? 0,28. ¿Sí?
¿Sí? Ahí obtenemos dos resultados. El primero, 0,28 y el otro 1,89. ¿Por qué elegimos 0,28? ¿Por qué elegimos 0,28? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tiene que ser menor, sí. Exactamente, ¿sí? Porque recuerden que el resultado que tiene sentido, en este caso, hay veces que le va a dar negativo. En este caso tenemos dos resultados positivos, pero el que tiene sentido es 0,28. Porque si yo tengo una concentración inicial de 0,5, no puedo tener después de que se me produce un cambio, tengo pérdida de reactivo, mayor concentración al final, ¿sí? Entonces, el que tiene sentido es 0,28. Entonces, hasta ahora lo que hemos encontrado es el valor de X, ¿sí? El valor de X. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es encontrar las concentraciones en el equilibrio. Lo que nosotros sabemos es que X, esto, vale 0,28,7 molar. ¿Sí? ¿Por qué molar? Porque nosotros hemos comenzado trabajando con molaridad. Ahora, ¿cuánto valen las concentraciones en el equilibrio? Bueno, la concentración en el equilibrio de dióxido de carbono, que va a ser la misma que de hidrógeno, porque las dos valen X, va a ser 0,28. ¿Sí? ¿Cuánto va a valer la concentración de monóxido de carbono? Bueno, la concentración de monóxido, no sé si se ve de ahí, en el equilibrio va a ser igual a ¿qué? A 0,5 menos X. Es decir, 0,5 menos 0,28. X vale 0,28. ¿Cuánto da eso? ¿Sí? Que es lo mismo que la concentración de agua en el equilibrio. ¿Está? Sí. ¿Puede ser? ¿Sí? Sí. ¿Las dos están con más? Sí. Bueno, era para ponerle el ejemplo más. A lo que voy es, o lo hacen con la calculadora o lo hacen con la formulita, ¿no? Como ustedes quieran. Lo que me interesa es que saquen bien el resultado de la X, ¿sí? Bueno. ¿Alguien me ha hablado? Ajá. No entendí qué hizo después de la parte verde. ¿Todo eso? No, o sea, solo hasta que sacó el X y le quitó después de cocina. Para. Lo que está en lo que hace los Bueno, eso es el desarrollo matemático de resolver un binomio cuadrado perfecto. Eso es volver a matemática, ¿no? Pero lo explicamos de nuevo. Anota la forma 8. Lo explico esta vez y presten atención porque si no nos vamos a demorar. Fíjense, cuando nosotros tenemos una situación como esta de un binomio, ¿sí? Esta situación, esto se resuelve de la siguiente manera, o esto es igual a ¿qué? Al cuadrado del primero, esto es una regla matemática, cuadrado del primero más el duplo del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Esa es la resolución de esto. Esta expresión matemática es lo que acabo de aplicar aquí. ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros allá arriba tenemos que K, que es igual a 1,845, es igual a X al cuadrado sobre 0,5 menos X al cuadrado.
0,5 al cuadrado, más el duplo del primero por el segundo. Como yo tengo un menos, me va a quedar menos en vez de más. ¿Sí? 2 por 0,5 por x. ¿Sí? Más el segundo al cuadrado. Menos x al cuadrado es más x. Más x al cuadrado, por supuesto. ¿Sí? Esto aquí es igual. X al cuadrado es, 0,5 al cuadrado es 0,25. Menos 2 por 0,5 es 1. 1 por x, x. Más x al cuadrado. ¿Sí? Es lo que tengo aquí. Ahí arriba no se podría haber simplificado el x al cuadrado. ¿Qué cosa? El x al cuadrado simplificado. Aquí. Sí, pero tienen que distribuir el denominador. Sí, sería. Ahí más tarde simplificar el x al cuadrado. Sí. Si no, puedes trabajar con raíces cuadradas en ambos miembros. Claro, porque cuando simplifico me da un solo valor y el solo valor está bien. Sí, eso lo pueden hacer. Si ustedes entienden la metodología matemática, lo hacen como sea mientras tenga sentido. Siempre les digo lo mismo, mientras tenga sentido, sí. ¿Por qué les explico esto? Porque hay veces que, bueno, hay gente que por ahí, digamos, quiere todo el desarrollo y lo hace. De hecho, en la teoría, no sé si les han dicho, pero cuando las constantes son muy pequeñitas, ¿sí? Uno puede hasta desestimar esta cantidad, digamos. Bueno, ya he borrado, pero cuando hacemos el equilibrio, el 0,5 menos x, cuando las constantes son muy pequeñitas, la cantidad que se disocia es muy pequeña. ¿Sí? Por lo tanto, uno puede simplificar esa cantidad, tomarlo como si fuese no significativo, y el desarrollo no te queda así, digamos. ¿Sí? ¿Ah? Obvio, sí. No, solamente para aclarar lo que decía el compañero, para que quede claro para todos, que sumar una cosita nada más para que quede claro. Es otra forma de resolverlo, que es como bueno, yo había dicho, el profe, como dice el profe, es así, es muy importante que aprendan a resolver el binomio cuadrado, que es el denominador. Puede suceder que arriba sea solo x y abajo sea un binomio cuadrado. Entonces ahí es importante que ustedes sepan ese procedimiento. Pero en este caso, como dice aquí el compañero muy bien, es x y es 0, ¿cómo es? 0 menos 0,5. Es como que todos al cuadrado. Entonces aquí tienen 1,8 y algo. Entonces hacen raíz cuadrada, se cancelan. Entonces ahí solamente les queda despejar una x. Aquí te queda raíz cuadrada de 1,8. ¿Se entiende? Eso es lo que decía el compañero. Que es otra forma de resolverlo. No es nada más que. Sí, que también es válida, pero necesito que la entiendan bien. Porque si no la aplican, si ustedes se ponen a simplificar por simplificar, ¿por qué pueden simplificar ahí? Porque tanto el denominador como el numerador están elevados al cuadrado. Y por regla de potencia, yo puedo elevar todos mis cocientes al mismo coeficiente, al mismo exponente. Pero para eso tienen que manejar bien las reglas de potencia. Si no las manejan, no se metan en esos bardos porque van a terminar haciendo mal el ejercicio. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, han visto las reglas matemáticas para las constantes. Eso han visto en teoría. Bueno, esa es una de las reglas. ¿Sí? Cuando ustedes tienen constantes que están elevadas a cierta potencia, ¿sí? Y tienen algún cociente, pueden elevar con esta regla de potencia, pueden aplicarlo a la constante K. ¿Sí? Lo mismo, la inversa de la constante de la reacción directa es igual a la inversa de la reacción que va en el objetivo. ¿Sí? Bueno. Ya, bueno, y una vez que terminamos ahí, lo que hacemos es distributiva. Pasamos, como les digo, a
al otro miembro pasamos y hacemos distributivo para poder despejar X. ¿Se entiende eso? Bien. Bueno. Este ejercicio tiene 4 ítems, A, B, C y D. Nosotros vamos a hacer como ejemplo el A y el B, porque el C y el D es exactamente lo mismo y no lo vamos a hacer 2 veces. ¿Sí? Aparte para que hagan algo ustedes, ¿ah? ¿Qué? ¿Quién me lo...? La 6. La 4 vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos el concepto de KP. Bueno. Creo que en teoría no lo han visto, pero es importante el concepto de grado de disociación. ¿Sí? Es importante y presten atención porque por ahí se confunden un poquito. A nosotros el ejercicio nos pide las concentraciones en el equilibrio, en el caso del A del hidrógeno, que eso ya sabemos cómo sacarlas a partir de la constante. Y en el segundo ítem nos pide el grado de disociación. ¿Alguien sabe lo que es el grado de disociación o a qué hace referencia? ¿Ah? ¿Tiene que ver con los reactivos y disociación? Tiene que ver con eso. Tiene que ver, el grado de disociación tiene que ver con la cantidad de reactivos o los moles o lo que sea de el reactivo que se va disociando en función de la concentración inicial. ¿Sí? Y en eso, y el grado de disociación, nosotros podemos expresarlos en función de porcentajes, o de moles, o de concentraciones. Ahora vamos a ver. Fíjense, el grado de disociación nos está indicando la cantidad en tanto por uno. ¿Qué significa en tanto por uno? Tanto por ciento era expresado en 100, cada 100. Bueno, tanto por uno es expresado en 1. Nos indica la cantidad tanto por uno de un reactivo que ha reaccionado o que se ha disociado. Y ahí tienen el ejemplo. Este es un ejemplo bastante burdo, si se quiere, porque habla de la relación de un mol, así que es súper sencillo. Y dice que cuando el sistema alcanza el equilibrio, tenemos una diferencia entre lo inicial y lo que está en equilibrio. Lo inicial, bueno, es lo que tenemos inicialmente. Lo que está en equilibrio es la cantidad que no ha reaccionado, que me ha quedado de esa especie en el equilibrio. Y la cantidad que reacciona, que en este caso la diferencia es 0,3, es la cantidad que se ha disociado. ¿Sí? 0,3. Ese sería el grado de disociación. ¿Por qué les digo que en este ejemplo es burdo, coincide? Porque tenemos un mol. Pero el grado de disociación alfa se expresa, como bien dice ahí abajo, se expresa en cantidad de moles que han reaccionado en función de la cantidad de moles iniciales. ¿Sí? Lo puedo expresar en cantidad de moles o lo puedo expresar en función de concentración. Si es en concentración, será la concentración que ha reaccionado en función de la concentración inicial. Y si lo multiplico por 100, obtengo el porcentaje. ¿Por qué les digo que aquí coincide 0,3 en esta parte con el grado de disociación? Porque mis moles iniciales son 1. ¿Sí? Pero yo voy a tener situaciones en donde los moles iniciales no sean 1. ¿Sí? Como hay casos en el ejercicio, entonces por ahí no coincide siempre con el X, porque eso es lo importante, que ustedes sepan diferenciar. En valor absoluto muchas veces les va a coincidir el valor de X con lo que se disocia, o sea, con el grado de disociación, pero conceptualmente es diferente. ¿Sí? Conceptualmente el grado de disociación es la relación que existe matemática entre la cantidad que reacciona sobre o lo que
tengo inicialmente. ¿Sí? Vos, ¿se entiende? Entonces el ejercicio nos planteaba dos reacciones en equilibrio con sus determinadas constantes de equilibrio y me dice que la reacción inicialmente comienza con una concentración de bromuro de hidrógeno de 0,1 molar. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la concentración de hidrógeno en el equilibrio? Vamos a escribir la reacción. Vamos a escribir la reacción es la primera, ¿sí? La que tenemos arriba, y tenemos 2 moles de bromuro que me va a dar, que está en equilibrio con hidrógeno gaseoso y con bromo. Inicialmente me dice que tengo 0,1 moles de bromuro. ¿Sí? Inicialmente, 0,1 mol. No me dice nada del volumen. Entonces, cuando no me diga nada del volumen en el problema, yo voy a considerar que el volumen es 1 litro. ¿Sí? Por lo tanto, estos 0,1 mol los voy a considerar 0,1 molar. ¿Sí? Bueno, ¿qué más tengo? Me pide, tengo el valor de la constante, me pide la concentración en el equilibrio de hidrógeno. Bueno, vamos a analizar de nuevo esto. Inicialmente tengo esto, no voy a tener nada de hidrógeno ni de bromo. En el cambio, ¿qué voy a tener? Menos X. X. ¿Está bien? Menos. Bueno, pero está bien, un X. 2X. ¿Sí? Tengo un coeficiente estequiométrico adelante. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que por cada 2 moles de bromuro de hidrógeno, a mí se me forma 1 mol de hidrógeno y 1 de bromo. ¿Sí? En estas condiciones. Entonces, aquí tengo que poner el coeficiente 2. ¿Sí? Aquí voy a poner ¿cuánto? X solamente y X solamente. Es decir, que en el equilibrio, ¿qué voy a tener? 0,1 menos 2X, X y X. ¿Sí? Esto es lo que yo tengo en el equilibrio, que en definitiva es lo que me interesa. Ahora lo que tengo que hacer para conocer la concentración en el equilibrio es expresar o definir mi constante. Constante aquí va a ser igual. Concentración de bromo en el equilibrio por concentración de hidrógeno sobre concentración de bromuro de hidrógeno al cuadrado. Muy bien. Y esto es igual a 7 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Bueno. Ahora lo que tenemos que hacer es suplantar
expresada. Y ahora lo que tenemos que hacer es suplantar nuestros valores, ¿sí? En la constante. Ya no tengo espacio ya para escribir, pero vamos a verlo desde la pantalla. Cuando yo empiezo a reemplazar los valores, tengo que en el numerador me va a quedar en definitiva x al cuadrado y en el denominador me va a quedar 0,1 menos 2x al cuadrado. ¿Sí? Podemos hacer, como recién la profe les ha explicado y el compañero bien ha señalado, o podemos hacer todo el desarrollo matemático para despejar las x. Como ustedes quieran, pero me encantan las x. Estoy esperando un valor, ¿no? ¿Alguien está calculando? ¿Y? Positivo y 8,38 negativo. Bueno, puede ser. 8,35 así sin nada. No, por 10 ¿Cuánto? Puede ser. Aquí es 8,352 por 10 a la menos 5. Positivo y en negativo 8,380 por 10 a la menos 5 negativo. El negativo no, porque no vamos a obtener concentraciones negativas, por supuesto. Bueno, y el valor que yo saco es 8,39 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Bueno. Ese valor es el valor que nosotros estamos despejando de x. Por lo tanto, si es el valor de despejo de x, ¿sí? Va a ser la concentración en el equilibrio tanto de hidrógeno como de bromo, porque los dos valían x. Allá tenemos anotado. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la concentración en el equilibrio tanto para hidrógeno como bromo. 8,39 por 10 a la menos 5 molar. Ahora, en el ejercicio B nos pedía el porcentaje de disociación del bromuro de hidrógeno. Y el porcentaje de disociación lo sacamos con el factor de disociación, que es la cantidad disociada sobre la cantidad inicial. ¿Cuánto es lo que se disocia? En el caso del bromuro, ¿cuánto se disocia? ¿Cuánto se disocia? El cuadrito, ¿cuánto se disocia del bromuro? Menos 2x. Bueno, el menos, recuerden que está indicando que se está achicando la cantidad de reactivos.
Se disocia 2x, ¿sí? Porque se disocia una cantidad de x, o sea, se disocia 8,39 por 10 a la menos 5 por cada mol. Pero mi reacción me dice que yo tengo 2 moles, ¿sí? Bien, mi relación estequiométrica. Por lo tanto, son 2x. Entonces, 2x dividido la cantidad inicial, 2 por 8,39 por 10 a la menos 5 dividido 0,1, me da 1,7 por 10 a la 3. Eso es alfa. Pero como me pide el porcentaje, lo multiplico por 100. ¿Sí? Y lo cual tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque para grados, como les he dicho hace rato, para grados de disociación pequeños, o sea, cuando ustedes están hablando de un grado de disociación, se habla entre 0 y 1. ¿Sí? Entre 0 y 1. Si hablan de porcentajes, vamos a hablar por supuesto entre 0 y 100. Entonces, para porcentajes o grados de disociación pequeños, como estos, 0,17%, ¿sí? Corresponde una constante pequeña de equilibrio. Y nosotros tenemos una constante a la menos 7. ¿Eso qué quiere decir? Para que ustedes aprendan a leer las constantes. Una constante a la menos 7 me está diciendo que el bromuro de hidrógeno le cuesta mucho disociarse en bromo y en hidrógeno. ¿Sí? Eso no significa que no lo haga, no significa que el equilibrio no exista, pero sí que el equilibrio ese va a estar muy desplazado hacia los reactivos. ¿Sí? De hecho, las cantidades en el equilibrio son muy pequeñitas de hidrógeno, como verán. ¿Sí? Bueno, entonces, un grado de disociación pequeño está asociado a una constante pequeña. Cuando nosotros tenemos, o han visto ustedes en teoría, electrolitos fuertes, los electrolitos fuertes como el hidróxido de sodio, por ejemplo, o el ácido clorhídrico, tienen constantes muy grandes, ¿sí? Constantes demasiado grandes. ¿Eso qué quiere decir? Que su equilibrio va a estar muy desplazado hacia los productos. El ácido clorhídrico se me va a disociar y me va a formar protón e iones cloruro en solución. La mayoría de todas esas especies va a estar en ion protón y ion cloruro. Y casi nada en ácido clorhídrico, porque su constante es tan grande que todo se desplaza hacia los productos. Y si hablamos en términos de porcentaje de disociación o de alfas, ese alfa va a estar muy cercano a 1 o muy cercano a 100 si es porcentaje. ¿Sí? Va a ser muy grande. Bueno, ¿se entiende? Sí. Como les decía, el C y el D es lo mismo, solo que con la otra reacción química que teníamos ahí. ¿Sí? Bueno, este ejercicio lo vamos a ver porque quiero que termine de diferenciar lo que es grado de disociación, ¿sí? Y en este caso, como les pregunta, porcentaje de cierto reactivo que reacciona, ¿sí? Volvemos a plantear nuestros cuadritos, ¿sí? Con lo que tengo inicialmente, con lo que tengo en el cambio, con lo que tengo en el equilibrio. Esto lo hacen si les gusta esta forma, si no ustedes lo plantean como ustedes quieran, ¿no? Como ustedes sientan cómodos y cómodos. El ejercicio me dice que tengo un mol de cloro y un mol de bromo en un matraz de 5 litros. Y después de eso se deja alcanzar el equilibrio. Quiere decir que inicialmente voy a tener un mol de cloro y un mol de bromo. ¿Sí? ¿Por qué dice 0,2 y 0,2? Porque está en 5 litros. Exactamente, porque está expresado en molaridad.
ya está tenido en cuenta que está en un volumen de 5 litros. ¿Sí? Bueno, en el equilibrio voy a tener esas cantidades, 0,2 menos X para el cloro y el bromo y 2X para el cloruro de bromo, por su coeficiente, ¿no? Bueno, volvemos a aplicar lo mismo, ¿sí? Obtenemos nuestras X. Y en este caso, bueno, yo he obtenido 0,019 y menos 0,24. Por lógica, vamos a optar por el 0,019 molar, que tiene todo el sentido porque habíamos empezado con 0,2. Una vez que obtenemos las X, la pregunta era ¿qué porcentaje, así no me equivoqué, qué porcentaje de cloro ha reaccionado hasta alcanzar el equilibrio? ¿Sí? ¿Cuál es la cantidad de cloro que reacciona? A ver, ¿cuál es la cantidad de cloro que reacciona hasta que llegan al equilibrio? ¿Ah? 0,2 es la cantidad inicial. ¿Qué cantidad es la que reacciona? Menos X. ¿Sí? Esta cantidad es lo que se separa para reaccionar, es lo que se pierde. ¿Sí? Por eso esa misma cantidad que yo pierdo en los reactivos es la misma cantidad que formo en los productos. Entonces, si ese X era la cantidad de cloro que ha reaccionado, quiere decir que la cantidad de cloro que ha reaccionado es 0,019. ¿Sí? Y como me pide porcentaje, lo tengo que multiplicar por 100. ¿Cuál es la diferencia? Esto no es grado de disociación. Numéricamente podrá coincidir, pero el grado de disociación es cantidad que reacciona dividido cantidad inicial. ¿Sí? Si ustedes hacen eso matemáticamente no les va a dar lo mismo. ¿Sí? A no ser que la cantidad inicial, como en el ejemplo, fuese un mol. ¿Sí? Pero como en este caso nos pide el porcentaje de cloro que ha reaccionado, el X es la cantidad que reacciona, lo multiplico por 100 y saco el porcentaje. Porque la X2 es una cantidad negativa y no existen concentraciones negativas. Y cuando tengas dos positivas, tienes que elegir la que tenga sentido, digamos. Tiene que ser la inferior a la concentración inicial. Y la segunda pregunta era ¿qué masa de cada especie se encuentra en el equilibrio? ¿Sí? ¿Cuál es la cantidad de masa de cada una de las especies? Para eso tengo que sacar primero las concentraciones en el equilibrio, qué cantidad tengo en el equilibrio de cada uno, y de acuerdo a nuestro cuadrito, ya no lo tengo, pero en el equilibrio teníamos de cloro y de bromo 0,2 menos X, 0,2 era la cantidad inicial, y de cloruro de bromo teníamos 2X. ¿Sí? Entonces, reemplazo el valor de X y hago el cálculo y obtengo las concentraciones en el equilibrio. Con las concentraciones en el equilibrio y conociendo los pesos moleculares, puedo saber qué cantidad de masa tengo. ¿Sí? En el caso del cloro, el peso molecular es ¿cuánto? 35,5 por 2. Sí. 71. Si yo tengo 0,18, bueno, multiplicaré 0,18 moles que tengo en el equilibrio por 71 gramos y me da 12,8. ¿Sí? Para el bromo lo mismo, solo que el bromo pesa 80, 160, el bromo atómico.
el bromo molecular. Y para el cloruro de bromo, lo mismo, peso molecular por la cantidad. ¿Se entiende eso? Eso es simplemente un cálculo matemático. Bueno. Y la última pregunta estaba relacionada con el concepto de volumen y presión y cómo afecta el volumen y la presión a un equilibrio gaseoso, en este caso. ¿Sí? Recuerden que la presión, el efecto presión en líquidos y en sólidos, no los vamos a ver. ¿Por qué? Porque ahí no hay tamaño. Porque los líquidos y los sólidos son prácticamente incompresibles. ¿Sí? En cambio, los gases sí sufren bastante el efecto de la presión. Por ejemplo, tratar de apretar un balón de agua, no, igual el líquido no va a cambiar de tamaño. Y no. Cambia su forma, pero no. Bueno. Entonces, eso tiene que ver, esto lo he visto en la teoría también. En la teoría, de hecho, tienen una explicación un poco más detallada, porque tienen un desarrollo matemático que tiene que ver con las presiones parciales y las fracciones molares, ¿sí? Que de hecho esa explicación se suele preguntar en los finales. Y esto tiene que ver con la ecuación de los gases, que nos dice que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Es decir, cuando aumenta uno, disminuye el otro. ¿Sí? Y en este sentido, a nosotros nos pedía disminución del volumen, cuando disminuye el volumen del recipiente. Como les digo, ahí en la teoría tienen la explicación matemática bien detallada, que está buena que la estudien, pero en general siempre tienen que tener en cuenta que por el principio de Le Chatelier, siempre que un equilibrio se perturbe con algo, en este caso el ejercicio con un cambio de volumen, ese equilibrio va a tender a moverse en el sentido en que restaure el equilibrio. ¿Sí? En este caso, nosotros tenemos una disminución del volumen y por lo tanto, como son inversamente proporcionales, un aumento de presión. ¿Sí? Y todo aumento de presión, en el caso de los gases, lo que hace es mover el equilibrio hacia donde se encuentren la menor cantidad de moles, ¿sí?, de gases. Cuando aumenta la presión, se va hacia donde hay menos moles. Cuando disminuye la presión, va hacia donde hay más moles. ¿Sí? Y sucede inversamente con el volumen. En nuestro caso habíamos disminuido el volumen, es decir, que se aumenta la presión, por lo tanto se va hacia donde hay menor número de moles. En el ejemplo exacto nuestro, nosotros tenemos igual número de moles. ¿Sí? Tanto en productos como en reactivos. Por lo tanto, nosotros tenemos que concluir que en nuestro ejemplo el cambio de volumen no va a afectar al equilibrio. ¿Sí? Bueno, pero en general pasa eso, lo que les acabo de decir. De hecho, en el laboratorio, mañana vamos a hacer eso. Nosotros mañana en el laboratorio lo que vamos a ver es efecto de concentración en el equilibrio, efecto de temperatura y efecto de presión. ¿Sí? Bueno, para poder ver los ejercicios como el 4 y otros que tienen en la guía, donde tienen introducido el concepto de constante Kp, vamos a ver, aquí está justamente la relación con presiones, no es esta exactamente, pero la teoría la tienen mejor. Vamos a ver justamente cómo se relaciona la constante Kc, es decir, la constante expresada en concentraciones molares, con la constante Kp. La constante Kp es la misma constante, solo que expresada en función de presiones parciales de gases. ¿Sí? La expresión de la relación es la que está aquí abajo, que me dice que Kc es igual a Kp
por R por T a la menos 1, dice. Ese menos 1 es en realidad un delta de N, que de acuerdo a nuestra reacción vamos a tener. ¿Por qué en esta dice menos 1? Porque nosotros tenemos como ejemplo esta reacción de aquí, y en realidad ese menos 1 en realidad es un delta de N. El delta de N es igual al número de moles de productos menos el número de moles de los reactivos. Como en nuestro caso tenemos 2 moles en productos y 1 mol en reactivo, 2 menos 1 me queda el 1. ¿Sí? ¿Por qué sale menos 1 ahí? Porque fíjense que dice que Kc es igual a Kp sobre RT. ¿Sí? Si yo ese RT lo pongo multiplicando, está al menos 1. ¿Sí? Es simplemente por eso. Si no, lo van a encontrar en algunos libros que es exactamente lo mismo. Kp igual a Kc por R por T, a la delta de N, que es lo mismo que está escrito ahí. Esta conversión tiene que ver con la ley con la ecuación de los gases. Fíjense, en donde si nosotros distribuimos la cantidad de masa, la cantidad de sustancia, el número de moles con el volumen, obtenemos concentración. ¿Sí? Y esa concentración, ¿dónde está mi cursor? Aquí. Esa concentración es igual a P sobre R por T. Bueno, de ahí viene, después lo repasan en la teoría, pero de ahí viene la ecuación que relaciona Kp con Kc. Aquí tenemos de nuevo, como les decía, Kp igual a Kc por RT por delta de N. Ese delta de N es la diferencia de moles entre productos y reactivos. Bueno, necesitaban recordar eso. No sé si en la teoría lo han visto bien, creo que sí. Necesitamos recordar para poder hacer estos ejercicios en donde nos pide que calculemos la constante de equilibrio y la constante Kp. Bueno, para calcular la constante de equilibrio debemos hacer lo mismo, ya sabemos cómo se trabaja. ¿Sí? Nosotros planteamos, en el ejercicio nos dice que tenemos 12 litros y nos dice que en el equilibrio tenemos esa cantidad de moles. ¿Sí? Por lo tanto, yo ya sé que está en equilibrio y puedo calcular concentraciones en el equilibrio. Con esas concentraciones en el equilibrio puedo calcular ¿qué cosa? Constante, que es lo que me pide. ¿Se entiende por qué? El ejercicio ya nos da las concentraciones en el equilibrio. Lo único que tenemos que hacer es plantear la constante y calcularla. ¿Cuánto les da eso? Bueno, 0,04. ¿Sí? Ahora el ejercicio B nos pide la constante Kp. ¿Sí? La constante Kp ustedes la pueden obtener tanto de la fórmula que acabamos de ver que relaciona Kc con Kp, ¿sí? O planteando presiones parciales si las tuvieran o si tuvieran los datos para calcularlas. Porque recuerden, así como Kc está expresado en función de concentración, Kp está expresado en función de presión parcial. ¿Sí? En este caso lo vamos a despejar o lo vamos a calcular de la ecuación que la relaciona con Kc, con la constante de los gases, con la temperatura y el delta de N. El delta de N, ¿cuánto es aquí? ¿Cuántos moles tengo del producto? ¿Y de reactivos? Menos. ¿Ah?
1. Entonces la diferencia es 1. La constante de los gases la conocen. La temperatura nos da el problema, siempre en Kelvin, por supuesto. Y lo único que tengo que hacer es reemplazar. ¿Cuánto les da eso? Esa es nuestra constante Kp. Muchas veces, en muchos ejercicios nos va a pedir que calculemos la constante Kp a partir de la Kc como ahora, y a partir de la Kp que calculemos presión parcial de algún compuesto. De algún ¿2 en dónde? El exponente. Ese exponente venía de aquí. De esta forma, ¿sí? Delta de n. Delta de n es la diferencia de moles que hay entre productos y reactivos. Fíjense, aquí tienen unos ejemplos de reacciones en donde tienen delta de n, productos menos reactivos en la primera, delta de n de menos 1. ¿Sí? En la segunda tengo la misma cantidad, entonces el delta de n es 0. Recuerden que todo número elevado a 0 es igual a 1. Y en el último tengo 2 menos 4, entonces tengo un exponente de menos 2. En nuestro ejercicio tenemos un exponente de 1 porque tengo productos 2 y reactivos 1. ¿Sí? De ahí viene. O sea, la van a encontrar si uno empieza a hacer, así como la constante Kc, por ahí van a ver que había molaridad menos 1, molaridad o molaridad menos 2, de acuerdo a las concentraciones que tengamos. En Kp van a encontrar lo mismo, solo que con unidades de presión, atmósfera a la menos 1, atmósfera a la menos 2, ¿sí? Pero nosotros las vamos a usar a dimensionales para no confundir, ¿sí? Bueno, entonces esa es la constante Kp. Fíjense este ejercicio, que es el que vamos a hacer mañana en el laboratorio. Vamos a trabajar con el tetróxido de nitrógeno. Un 8. Nos da la presión inicial a 25 grados, ¿sí? Nos dice que la presión inicial del tetróxido es 0,05 atmósferas, ¿sí? Y nos pide que calculemos presiones parciales y la presión total. Así como en ejercicios anteriores, a partir de Kc obtenía concentraciones, ahora a partir de Kp voy a obtener presiones, ¿sí? La metodología es la misma, solo que lo pongo porque, bueno, se trabaja con presiones para que lo vean. Tenemos nuestra reacción que nos da nuestro Kp, porque nos dice que el Kp es 0,143. Tenemos la presión que tenemos inicialmente, 0,05 atmósferas. Este va a ser nuestro cambio en el proceso, menos x, y nos va a dar 2x. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Porque venimos haciendo lo mismo. Y en el equilibrio voy a tener esta situación. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces lo que tengo que hacer ahora es plantear mi constante. Porque me pide presiones parciales y la presión total. Puedo plantear la constante
para despejar X, ¿sí? Y me queda, fíjense que la presión parcial del dióxido de nitrógeno, ¿cuánto es? Recuerden que la Kp está expresada en vez de concentraciones en función de presiones, pero la definición es la misma, sería presiones parciales, el producto de las presiones parciales de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos, dividido el producto de las presiones parciales de los reactivos elevados a sus coeficientes. La definición es la misma, solo que aplicada a presiones parciales, ¿sí? Por lo tanto, la presión parcial del dióxido de nitrógeno, que sería 2x al cuadrado, porque tengo un coeficiente 2. Y en el denominador tengo la presión del tetróxido, elevado a la 1 porque el coeficiente es 1. ¿Sí? Entonces ahora lo que tengo que hacer es trabajar matemáticamente. 2x al cuadrado es igual a ¿qué? A 4x al cuadrado, porque se distribuye la potencia. ¿Sí? 2 al cuadrado por x al cuadrado me da 4x al cuadrado. Y abajo me queda igual. Eso es igual a lo que vale la Kp, que es 0,143. ¿Estamos hasta ahí? ¿Vamos siguiendo? ¿Seguro? Voy despejando. El denominador pasa multiplicando al otro miembro. Ahí tengo que aplicar distributiva. Y una vez que aplico distributiva me queda de la siguiente manera, reordenado. Y a ver, ¿quién saca el valor de X? X1 sería 0,028 y X2 menos 0,033. Bueno, el negativo por supuesto no lo vamos a usar. 0,028 me has dicho. Sí, 0,028. ¿Sí? Ese es el valor de nuestra X. Si ese es el valor de nuestra X, ¿cuál es la presión parcial? La presión en el equilibrio del dióxido de nitrógeno. ¿Cuál es el dióxido de nitrógeno? ¿Cuánto vale la presión del dióxido de nitrógeno en el equilibrio? ¿Ah? 0,022. La presión del dióxido de nitrógeno en el equilibrio 0,022 no puede ser 0,056, porque si la presión del dióxido de nitrógeno es 2x en el equilibrio y x vale 0,028, la presión va a ser 2 por 0,028. ¿Ah? Bueno, igual tenemos que calcular el tetróxido. La del tetróxido, ¿cuánto sería? Sería, claro, 0,05, que tengo la presión inicial, menos la presión que representa el valor de X. Exactamente. Solo que he puesto un solo X porque el otro es negativo. Y la presión total es igual a la suma de las presiones de cada una de las presiones individuales. ¿Sí? Por lo tanto, la presión total va a ser 0,078 atmósferas. ¿Sí? ¿Está entendido? Digamos, es lo mismo que hace rato, solo que ahora trabajamos con presiones. Después tienen la posibilidad, a partir de la definición de presión parcial, de presión total, de fracción molar, a partir de la ecuación de los gases, de plantear y de sacar presiones parciales. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener ejercicios en los cuales les van a dar condiciones de volumen y temperatura
para que ustedes saquen la cantidad, por ejemplo, de la presión inicial. ¿Sí? Porque le van a dar cantidad de moles, les van a dar presión, temperatura, temperatura y volumen, para que ustedes saquen con la ley de los gases presión. Eso puede suceder si le tengan presente la ley de los gases. Profe, en el laboratorio de viernes va a hacer una actividad como esta y también unas soluciones. Siempre ya les he dicho, no le voy a repetir más. Es un ejercicio de práctico que vamos a hacer y uno de soluciones. Porque está muy claro que no saben soluciones.